¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, depende de en qué sector de América Latina o el Caribe se encuentren. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Sabrina Marino. Estoy colaborando en este caso, en este conversatorio que organizamos con la Red de Pensamiento Cristiano de Oducal. Tenemos acá también al coordinador Alejandro Cerda y estamos en un segundo conversatorio durante este año donde estamos trabajando justamente los documentos que nos presenta León 15, 14. 14. 14. León 14, y buscamos justamente hacer disparadores, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener la intervención de cuatro colegas que también forman parte de esta red para ayudarnos a profundizar o animarnos a leer por primera vez estos documentos. Así que en un primer lugar, quien nos va a estar presentando el documento, digamos, en el marco más general para ayudarnos a comprender un poquitito de qué se trata, es Hans. Lo voy a presentar brevemente porque si no se extendería mucho, pero Hans tiene estudios en filosofía en el Seminario Mayor de Bogotá, es licenciado en Teología Dogmática de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, magíster en Teología Dogmática de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y especialista en ética en Uniminuto. Magíster en Antropología de la Universidad de los Andes, Bogotá. Tiene un diplomado en docencia universitaria en Uniminuto, tiene un diplomado en alta dirección universitaria de Uniminuto y también es magíster en doctrina social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca. Hace ya un largo trecho, más de 20 años, que trabaja en esta universidad que hoy representa y hoy nos va a estar introduciendo en este documento. Hans, todo tuyo. Muchísimas gracias, Sabrina. Entonces espero que la estén viendo. ¿Se está Sí, viendo? señor. Sí, señor. Bueno, entonces el documento que nos ocupa hoy y que vamos a compartir a diferentes niveles, yo voy a compartir la parte genérica, la estructura, el de la Carta Apostólica de Papa León XIV, diseñar nuevos mapas de esperanza con ocasión del 60 aniversario de la aclaración del Concilio Vaticano II, Gravissimum Equationis, que traduciría como la extrema importancia de la educación. Es una declaración nacida en el Concilio Vaticano II, promulgada por el Papa Pablo VI. Eh, Aquí es un poco la ubicación del motivo por el cual se emite este texto de Papa León. Es una carta apostólica y aquí están, digamos, como la referencia del contexto y la motivación para esta carta apostólica. Bueno, ahora la estructura tiene esos grandes como capítulos que están en negrita. Ustedes pueden ir mirando, hay un proemio, una historia dinámica, una tradición viva, la brújula de Gravissimum Educationis, la centralidad de la persona, identidad y subsidiariedad, la contemplación de la creación, una constelación educativa, y tienes los subtítulos del documento, navegando por nuevos espacios, el décimo, la estrella polar del pacto educativo, y un décimo, nuevos mapas de esperanza. Entonces tenemos esas 11 acápites o partes del texto. Me voy a referir de manera general a, a cada una de esas grandes partes del documento. Entonces, como les decía, este documento lo emite Papa León XIV, con ocasión del 60 aniversario de esa declaración sobre la educación cristiana nacida en el Concilio Vaticano II. Y algunos elementos que están allí en estos párrafos, el Evangelio se convierte en un gesto educativo que vincula hacia una relación con la cultura y ante los cambios de la época en que fue emitido, año 65, el Evangelio hace nuevas todas las cosas, aludiendo al texto del Apocalipsis 21.
y donde las comunidades se dejan guiar, no se levantan muros, sino se construyen puentes. Eso es una frase de Papa Francisco que retoma Papa León XIV, y cada generación es responsable de descubrir el poder seminal de la educación. Tenemos en nuestro tiempo un entorno complejo y desafiante a nivel de la educación. Es un entorno educativo fragmentado, digitalizado, y por eso es importante y es sabio recuperar la cosmología de la paideia cristiana. Recordemos que la paideia de los griegos la pudiéramos traducir actualmente como formación integral. Hay unos retos urgentes en el cuadro del medio: millones de niños sin acceso a la educación. Esto se contribuye a esta falta de educación para todos por las guerras, las migraciones, las desigualdades y la pobreza en los países en vías de desarrollo, sobre todo, y donde hay conflictos armados. Y la respuesta cristiana a la educación ha sido siempre una de las expresiones más altas de la caridad cristiana. Y el mundo necesita esta forma de esperanza. Hay otra parte del documento que habla de la historia dinámica y alude a los grandes maestros antiguos. Los padres del desierto enseñaron la sabiduría, la disciplina y la llamada pedagogía de la mirada, entre una figura sobresaliente, y no es extraño para el Papa León XIV, que es agustino. San Agustín injertó la sabiduría bíblica en la tradición greco-romana, y los monjes, el monacato custodió, comentó y enseñó las obras clásicas en los lugares más inaccesibles. Esto es un apretado resumen del documento. Hay unas figuras claves, una figura clave en la historia dinámica, y entonces tenemos el Centro Incomparable de Creatividad, la Universidad, riqueza de la tradición escolar y espiritualidad ignaciana, la Ratio Studiorum. También tenemos unos santos sociales que se dedicaron a la educación: San José de Calasanz, fundador de los Escolapios; San Juan Bautista de la Salle, de los Hermanos de las Escuelas Cristianas; y San Juan Bosco, con su método preventivo, el fundador de los Salesianos. Y se destacan también mujeres valientes que contribuyeron a la educación: Vicenta María López, española; Francesca Cabrini, italiana, que emigró a Nueva York y que generó escuelas para los migrantes italianos en esa época, que eran discriminados; María Montessori, famosa por su método; y otras que abrieron caminos para niñas, migrantes y los descartados de la sociedad. Una tradición viva, una obra coral, un nosotros. La educación es una obra coral, como si fuera un gran coro en el que se integran varios segmentos, estamentos de la sociedad: docentes, estudiantes, familia, la sociedad misma. Impide el estancamiento en el siempre se ha hecho así, que es la resistencia al cambio. Cor ad cor loquitur, que era una frase acuñada por el cardenal Newman, hoy San John Newman y doctor de la Iglesia, de reciente elevación por un lado a los altares y a su doctorado. El cor ad cor loquitur es el corazón habla al corazón. El método es la escucha, que reconoce al otro como un bien y no como una amenaza. Esta explicación pues cobra toda vigencia en nuestro tiempo, que es una sociedad muy competitiva. La brújula de Gravissimum Educationem, ahí tenemos al cardenal Newman. Se declaran copatrocinadores de la misión educativa Santo Tomás de Aquino y San John Henry Newman. La declaración reafirma el derecho de todos a la educación y a la familia como primera escuela. Advierte contra la reducción de la educación
a un instrumento económico, es más un servicio social. Una persona no es un perfil de competencias o un algoritmo, es un rostro, una historia, una vocación, es un ser humano. Y aquí se declara la centralidad de la persona. Recordemos que en la declaración del Pacto Educativo Global está también esa declaración de la centralidad de la persona. Y entonces tenemos tres elementos allí: educar en la mirada, poner la persona en el centro, y educar no es solo transmitir contenidos, sino aprender virtudes y descubrir la dignidad. Todo esto en un concepto de formación integral. La escuela es un ambiente vivo en el que se entrelazan fe, cultura y vida. No es solamente una institución. Y los maestros son decisivos en la formación de los estudiantes, y por eso la formación de los maestros es clave. Y también el testimonio de la vida también enseña. También hay un elemento dentro del documento de Papa León XIV, la contemplación de la creación, que es todo el aspecto de la ecología integral. La antropología cristiana promueve el respeto y el desarrollo de todas las dimensiones, incluida la contemplación de la creación. El mundo es un libro escrito desde fuera, decía San Buenaventura, donde la criatura es un reflejo del modelo divino. Cuando la tierra sufre, los pobres sufren más. Lo que decía en la Laudato Si, el grito de los pobres, el Papa Francisco. La educación debe unir la justicia social y la justicia ambiental. Aquí tenemos a lo largo de la historia tres personajes: San Juan Bautista de la Salle, Don Bosco y Griñón de Montfort, tal vez, o no, San Marcelino. Marcelino Champagnat, perdón, sí, gracias. Hans, Eh, estamos casi, sí, vamos redondeando la idea. sí, bueno, entonces la iglesia siempre se ha dedicado a la educación y tenemos esas grandes figuras. Y ya para terminar, entonces ahora la educación está navegando en nuevos espacios digitales, eh, y también no hay que no tenerle miedo a ese adelanto de progreso de la humanidad, sino que también hay que involucrarlo en el acto de enseñar. Y esta es la última frase: deben brillar como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de la vida. Filipenses 2, 15, 16. Y hasta ahí mi presentación. Muchas gracias, Hans, sobre todo por la síntesis y por la rigurosidad un poco en el tiempo, pero bueno, ya Hans muy bien nos ha presentado esta idea de los títulos y los subtítulos que ya se nos vuelven bastante tentadores a aquellos que nos dedicamos a la educación. Son títulos y subtítulos que nos llaman, nos convocan a leerlo, porque de hecho son hasta sencillos. Em, y bueno, el reconocimiento del entorno, el reconocimiento de la inteligencia artificial, que también aparece acá, y algo fundamental que venimos arrastrando ya desde Francisco, recordar que tenemos que pasar esto por el corazón, ¿no? Que realmente el rol que tenemos nosotros no es un rol administrativo, es un rol pastoral. Así que muchísimas gracias, Hans. Mucho gusto. Hans, bueno, ahora justo llega a retirar, pero después si tiene alguna preguntita o algo, nosotros se lo hacemos llegar con mucho gusto respecto de su exposición. Ahora vamos a pasar con Francesco para continuar. Él nos va a hablar un poquito de las referencias respecto a este documento. Lo presento también brevemente a Francesco. De vuelta podríamos estar mucho más tiempo presentándolo, pero para la rigurosidad de la cuestión lo vamos a hacer un poquito más breve. Francesco tiene un postdoctorado en Historia de la Iglesia por la Universidad de Bolonia. Desde el 2019 es docente investigador del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de Colombia, donde, entre otras cosas, es líder de un semillero de investigación y de un proyecto de investigación sobre el rol de la Iglesia Católica en la construcción del Estado colombiano en el siglo XIX. Es secretario de la Red de Pensamiento Social Cristiano de Educal y se ocupa de historia del catolicismo colombiano republicano y de las relaciones internacionales entre Italia y Colombia. Francesco, todo tuyo.
Listo, Sabrina, muchas gracias. Yo también podría extenderme mucho para agradecerte a ti en particular por haber montado todo este semillero. Muchas gracias, sobre todo por disciplinarnos, digamos. Entonces, digamos que saludando también a los compañeros de la red, a nuestro coordinador que tanto hizo para que estuviéramos también acá, a Ans, a Patricia, a Agustín, al padre Álvaro y a los demás asistentes, para ir, digamos, rápidamente, porque el tema es complejo, como Sabrina decía, digamos, yo efectivamente quiero ir a revisar sobre todo las notas a pie de página de este documento. Entonces, ustedes dirán si están viendo la presentación. Sí, señor, Sí. perfectamente. Entonces, digamos, para ir rápidamente, porque el tema es muy denso, las notas a pie de página, digamos que son 24. Ahorita no las vamos a ver todas porque, como digo, son 24, sino que me he enfocado en las primeras cuatro por número, digamos, estadístico. Y como ven, estas cuatro que vamos a revisar a continuación, si suman el número de citas, hacen fundamentalmente 13 citas, o sea, más de la mitad de la cita total del documento. Entonces, digamos, para empezar, del documento que más citas tiene es la reciente exhortación apostólica que también ha sido presentada hace un tiempo por nuestra red, que es la exhortación apostólica Dilexit Te. Digamos que en este caso encontramos cuatro citas. La primera que encontramos es la que está en digamos, la del número 68, que es, como ven, la educación y la cita ha sido siempre una de las expresiones más altas de la caridad cristiana. En este punto del texto, digamos que el Papa invita a actuar ante las dramáticas situaciones de emergencia educativa provocadas por las guerras, las migraciones, las desigualdades y las diversas formas de pobreza. Por eso, digamos que tenemos una emergencia educativa determinada por factores prevalentemente externos y la caridad cristiana debe intervenir. Para venir rápidamente, ya vieron la galería de santos que Hans justamente planteaba, por eso otra cita, la segunda, es relativa a San Juan Bautista de la Salle, fundador de los hermanos de las escuelas cristianas. Entonces se dice que San Juan Bautista de la Salle era consciente de la injusticia que suponía la exclusión de los hijos de los obreros y campesinos del sistema educativo. Esto fundó los hermanos de las escuelas cristianas. Por eso, como ven en estas dos citas, se está usando Dilexit para, digamos, dar las razones de la educación católica, y una de las principales razones, la primera, como ya la vieron, es luchar contra esta emergencia educativa, pero sobre todo el tema de luchar contra la exclusión, que fue típico de San Juan Bautista de la Salle y también, como decíamos, de San Marcelino Champagnat, el cual se dedicó con todo su corazón desde la tercera cita en una época en la que el acceso a la educación seguía siendo un privilegio de unos pocos, a la misión de educar, evangelizar a los niños y a los jóvenes. Por eso, digamos, este santo sigue no solo la nacionalidad de Juan Bautista de la Salle, sino también su educación, su, digamos, objetivo. Cuarta y última, sacada de Dilexit, es la educación de los pobres para la fe cristiana no es un favor, sino un deber. Por eso también todos los que estamos aquí educando en un sentido cristiano no lo hacemos, digamos, como si fuera una especie de hobby, sino que lo hacemos porque es deber de todo cristiano, transmitiendo la fe, transmitir la educación, como ya decía Juan 23 en su famosa carta Mater et Magistra. Entonces aquí se citan santos que ya les explicó Anse. Lo único que quiero hacer hincapié, porque somos también compatriotas, en María Montessori, porque llama mucho la atención, si quieren revisar esta parte del documento, que las mujeres citadas, a diferencia de los hombres, hay mujeres santas como Santa Francesca Cabrini, pero hay también mujeres como María Montessori que siempre fueron mujeres laicas. Por eso es también interesante subrayar la importancia de mujeres laicas en este ámbito.
El segundo conjunto de documentos que hemos encontrado en esta investigación son los documentos de la Congregación para la Educación Católica, una congregación reformada recientemente por el Papa Francisco que la integró en el Dicasterio para la Cultura y la Educación. En la carta que estamos estudiando se citan una vez tres distintos documentos. El primero es una instrucción publicada en 2022 en que se dice que la educación cristiana es una obra coral. Nadie educa solo, la comunidad educativa es un nosotros, en el que el docente, el estudiante, la familia, el personal administrativa y de servicio, los pastores y la sociedad civil convergen para generar vida. Por eso, digamos, como ven en un mundo muy fracturado, este documento recuerda la importancia de hacer comunidad, de hacer, como se dice, digamos, en mi país, de volver a poner la parroquia en el centro del pueblo. Entonces, digamos, la importancia de la comunidad y el centro de esta obra coral es la persona, imagen de Dios capaz de verdad y relación. La segunda cita es otro instrumento, un instrumentum laboris que se publica el 7 de abril del 2014. Esto se lo puse no en orden cronológico, sino en orden como se encuentran en el texto original. Por eso se dice, educar es un acto de esperanza y una pasión que se renueva porque manifiesta la promesa que vemos en el futuro de la humanidad. Entonces, la educación hace florecer la persona y cuida su alma. La última cita, que es un poquito más larga, siempre es la más también antigua, 2007, en que se dice que la misión educativa común se debe compartir a través de un camino de formación inicial y permanente capaz de captar los retos educativos del momento presente y de proporcionar los instrumentos más eficaces para afrontarlos. Esto implica en los educadores una disponibilidad para el aprendizaje y el desarrollo de los conocimientos, para la renovación y actualización de la metodología, pero también para la formación espiritual, religiosa y el compartir. Por eso, como ven, es muy interesante también notar la importancia que los educadores sigan un proceso de formación permanente e integral también. Listo. Quarta y última, documento reciente que quizá muchos de nosotros hemos estudiado. En esta fase es la nota antigua et nova, que no fue hecha solo para digamos, el de la cultura de la fe sobre inteligencia artificial, en que sea de tecnología, nunca ser hostiles a la tecnología. El progreso tecnológico forma parte de Dios para la creación, Francesco, acoger la tecnología con Francesco. discernimiento. Este es el objetivo. Claro. Pero son discursos que el Papa hizo cuando era obispo de Chile, Perú, en sus visitas a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Clayo, que eh, ya vamos. Y entonces, como le digo, cursos en digamos, privilegio. Primera cita, educar es una tarea de amor que se transmite de generación en generación, remendando el tejido desgarrado de las relaciones y devolviendo a las palabras el peso de la promesa. Todo ser humano es capaz de la verdad. Sin embargo, el camino es mucho más soportable cuando se avanza con la ayuda de los demás. Esto tiene que ver con lo precedente, ¿cierto? Nadie se educa solo. La educación es un acto comunitario. El Papa Francisco siempre citaba un ejemplo africano de la comunidad educante. Segundo, recuerdo con agrado los años que pasé en la querida diócesis de Chiclayo, visitando la Universidad Católica, las oportunidades que tuve de dirigirme a la comunidad. Y digo, no se nace profesionales, cada trayectoria universitaria se construye paso a paso, libro a libro, año tras año, sacrificio tras sacrificio. La formación no se improvisa, por eso que necesita de profesionales, porque es una actividad muy crucial y muy importante.
Y último, y con esto concluyo también con la última cita del Papa que dice, custodien el corazón, la relación está antes que la opinión, la persona antes que el programa, no desperdicien el tiempo y las oportunidades. Citando una expresión agustiniana, nuestro presente es una intuición, un tiempo que vivimos y del que debemos aprovechar antes de que se nos escape de las manos. La persona es el centro de la educación y el maestro debe saber aprovechar el tiempo. Y con esto les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesco. Qué puntualidad. De hecho, antes te interrumpíamos un poquito porque se cortaba un poquito la transmisión. Era solo por eso, porque venías muy bien del tiempo. Pero bueno, primero que esta tarea que a veces se nos escapa o no es lo primero que uno mira, la nota de pie de página, así que tener a alguien que nos haya adelantado ese paso ya es un montón. Y por otro lado, fíjense qué importante como sigue apareciendo esto de el estudiante como persona, ¿no? A veces, sobre todo en las universidades que son privadas, a veces se los trata, o en los colegios también, de meter un poco la idea de estudiante-cliente y no, siempre estudiante-persona primero, ¿no? Así que eso también es algo a lo que estamos llamados a pensar. Bueno, fíjense que este documento lo podemos abordar desde muchos lugares, es un poco la idea, ¿no? Poner muchas voces de un mismo aporte. Ahora vamos a pasar a la voz de Patricia. Patricia nos va a ayudar a reflexionar en torno a este documento y a un tema específico, la educación para la fraternidad, ¿no? En un mundo tan dividido, en un mundo tan individualista, es uno de los grandes desafíos que tenemos. Paso a presentar brevemente a Patricia. Patricia es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, especialista en Medicina Comunitaria, Educación Superior y Formación Cristiana con maestrías en Ciencias de la Educación y en Liderazgo Social Cristiano. Hace 21 años trabaja gestionando procesos de educación formal y no formal participativos que promueven la movilización comunitaria en ámbitos sociales. Desde el 2013 es docente de asignaturas de las áreas de formación en valores en la Universidad Católica Boliviana, especialmente de enseñanza social de la Iglesia, salud comunitaria e investigación-acción en educación. Patricia, todo tuyo. Muchas gracias. Les mando un cordial saludo a todos desde La Paz, Bolivia. Es un gusto estar escuchando lo que están presentando, reflexionando juntos y les voy a presentar un breve aporte del el puente que traza el Papa León XIV con el mensaje que nos ha dado el fallecido Papa Francisco con el Pacto Educativo Global. He tratado de resumir lo más posible de forma que estos 10 minutos sean productivos para todos. En el documento que estamos analizando hoy día, en el marco de plantear al mundo educativo católico como una constelación, el Papa León XIV entiende que el Pacto Educativo Global, que ha sido relanzado por el Papa Francisco, es una estrella polar que debería guiarnos en la labor de la educación que promovemos dentro del mundo católico. Solo como para hacerles recuerdo, el año 2019, el Papa Francisco lanza esta iniciativa del Pacto Educativo Global para promover una educación que pueda ser más humana, que pueda ser más sostenible y que pueda ser más incluyente en un mundo que está caracterizado por descartar y por estarnos deshumanizando a todos quienes estamos vivos en estas generaciones. ¿Cuál es la propuesta en ese contexto del Papa Francisco y que después retoma el Papa León XIV? Que el faro que ilumine la labor educativa que hacemos en las instituciones que componen la Iglesia pueda ser la educación para la fraternidad. ¿Cómo va a entender la educación para la fraternidad el Papa Francisco y que es algo que retoma el Papa León XIV? Es un camino que está caracterizado por 7 líneas de acción que son planteadas en el año 2019. Las voy a explicar de forma breve para no extenderme. El punto 1 del Pacto Educativo Global es, como lo decían Sabrina, como lo decía Hans, también lo decía Francesco, poner a la persona al centro. Y me ha encantado lo que has dicho, Sabrina. En muchos sentidos se puede entender eso, desde no pensar en el estudiante solamente como un número en la lista, o pensar en el estudiante como un resultado de una competencia que se quiere lograr, o como un indicador, sino no olvidarse que es una persona. Y también ir más allá. Esto no habla solamente del estudiante, sino también de la otra parte del aula, que somos los docentes, ¿no? No olvidarse que en el aula se da, sí, un hecho educativo, pero sobre todo se dan hechos sociales que deberían ser fraternos. Y en ese marco, las líneas de acción que tienen que ver con este primer punto
invitan a que en todo el proceso educativo pensemos en la persona, en el docente, en el estudiante como alguien valioso y en el espacio educativo como un espacio que tiene que ser de enriquecimiento para ambas personas, para poder promover el desarrollo pleno de su dignidad, pero también para hacerle recuerdo al estudiante, sea de la carrera que sean, en el ámbito de educación superior en el que estamos aquí todos los asistentes, que los seres humanos podemos ser profesionales excelentes, pero también tenemos las aulas, un espacio en el que podemos desarrollarnos también como seres relacionales para poder ser mejores prójimos para el mundo, para las personas y para la casa común que nos rodea. Aquí es importante y he tratado de resaltar algunas metodologías que se sugieren tanto en este documento que estamos analizando como en el Pacto Educativo Global que nos pueden llevar a este objetivo. Ahí se habla mucho sobre que sin importar la carrera, un tema que siempre tiene que estar en el componente actitudinal es el de la educación sobre la dignidad de la persona, de todas las personas, y la educación para los derechos humanos, tener el aula como un espacio inclusivo, no solamente en cuanto a un discurso, sino como una práctica. Y con esto quiero decir no solamente ante quienes pensamos que usualmente son la periferia, sino mirando el aula misma como un espacio que tiene que incluir. ¿Por qué? Porque hoy en día con las situaciones de descarte que vivimos en el mundo, ya no hay que ir muy lejos para encontrar al prójimo. A veces el prójimo es el estudiante que está sin dormir porque estudia y trabaja, quizás está viviendo una situación de violencia y eso no tiene que ser un hecho que sea indiferente para el docente, ¿no? Entonces, la inclusión se da sí como contenido, pero también tiene que darse como situación de aprendizaje hacia afuera de la universidad, pero también dentro de la misma aula. Lo tercero importante es que la cultura del cuidado no tiene que ser un algo que distinga solamente a ciertos tipos de carrera que uno podría pensar que pueden ser sociales, sino tiene que ser un algo que, por lo menos para las universidades que somos católicas, tiene que ser una opción explícita institucional. ¿Por qué? Porque la cultura del descarte en la que vivimos, este tema de poner al centro la economía en lugar de la persona, hace que el cuidado sea visto como algo que ha pasado de moda y creo que para quienes formamos dentro de una institución católica, es una postura que tenemos que tener ante el tema educativo. El punto número 2, como lo rescataban varios de mis compañeros, es la escucha. Y es la escucha. En el caso de este documento, el Papa Francisco invitaba mucho, sobre todo, a escuchar a tres poblaciones, la población de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes, sobre quienes pensamos a veces que son el futuro de lo que va a venir y no, son el presente. Son un presente a quienes hay que escuchar de forma activa, no de forma condescendiente, sino pensando en ellos ya como agentes de cambio social, por todo lo mucho que pueden hacer y por lo que nos pueden educar. ¿Cómo promueve esto en el video del Pacto Educativo Global el Papa Francisco? Lo primero que se trabaja desde muchas organizaciones, no solamente las educativas, que es el promover el acceso de todos a la educación, y eso puede entenderse en muchos sentidos, no solamente el acceso per se a las instituciones educativas, sino la calidad de esta educación y la permanencia de estas personas ahí, promover una participación protagónica en todos los procesos, acoger con opción preferencial a todas aquellas periferias que no estamos viendo que están siendo beneficiadas con todo lo que la educación regala cuando uno tiene acceso a. Y con el tema de repugnar hechos indignos en la educación. Un desafío quizás para las instituciones católicas hoy es que a veces nos quedamos solamente en el acceso estadístico a la educación regular o a la educación universitaria y no hay que perder de vista que el contexto actual nos propone varias situaciones las cuales hay que tratar de forma estratégica, ¿no? Como la diferencia que hay a veces, ¿no? En las instituciones públicas con las instituciones privadas que hacen que las brechas de desigualdad sean más grandes, la calidad educativa, amplios hechos de violencia que hacen que a veces el aula sea un lugar que pueda espantar a niños, adolescentes y jóvenes, que son cosas que si bien no están, digamos, en nuestros planes de clase, son cosas que tienen que interpelarnos a todos como educadores. El punto número 3 es un punto más específico que habla de promover la educación a las mujeres. Y aquí retomo un poco lo que decía antes hacia los niños, adolescentes y jóvenes. Para el Papa Francisco tiene que ver obviamente con un tema de acceso a la educación
Y ahí he resaltado que no es solamente acceder, sino también poder dar espacios, herramientas para que cada niña, cada mujer adulta, cada mujer joven pueda elegir su camino formativo y que no sea algo que nos esté delineado de por vida por el hecho de haber nacido mujeres. El tema de que podamos tener niveles más altos de promoción, ¿no? Eh, Ay, perdón, Sabrina, pensé que me estabas diciendo algo, discúlpame, soy una persona que se distrae muy fácil. Que podamos llegar a los niveles que cada una de las personas en el marco de la libertad se ponen como objetivos, que podamos participar, que podamos ser líderes, y son temas que se hablan también fuera del mundo católico, ¿no? Que la violencia no sea un tema que nos aleje de las aulas. Como punto número 4 está un tema que está muy presente en el tema educación y doctrina social, y es devolver a la familia su responsabilidad en la educación, que quizás es uno de los ámbitos donde más se notan las heridas que nos deja este sistema que tiene al centro a la economía y no a la persona. Lo que rescato del Papa Francisco es que recuerda que la familia tiene que ser el primer espacio educativo de la persona. Una cosa perdida hoy día porque el sistema nos aprieta tanto que los integrantes adultos de la familia se ven obligados a trabajar y los pobres niños a veces están ahí descuidados en un espacio tan importante como es el de la educación inicial. Y en ese marco, el Papa Francisco, que siempre ha atacado las causas estructurales de estos problemas, en los documentos del Pacto Educativo Global, recomienda que esto no es un tema que se resuelva solamente con medidas educativas, sino que tiene que venir de la mano con medidas políticas que permitan a las personas que estamos a cargo de personas menores a quienes hay que educar, tengamos condiciones favorables para ejercer este rol que es nuestra obligación y que en muchos casos no podemos ejercerlo por un tema económico, ¿no? De tener que trabajar. Cosas así muy concretas, además de promover roles activos en el proceso educativo, que tengamos capacidad de decidir sobre la educación de nuestras familias y que podamos educarnos nosotros también para guiar mejor a los niños y adolescentes. Ya acabando, el punto número 5 habla de abrirnos a la acogida. Y esto lo resumo con que no solamente hay que estar de acuerdo con, sino que en el aula se nos tienen que educar para tener herramientas para acoger, para acompañar, no desde una postura vertical, sino desde una postura de poder plantear diálogos horizontales, interculturales, interreligiosos como un sello que tiene que distinguirnos a las instituciones educativas. Los puntos 6 y 7 están un poco relacionados, hablan de, si bien vamos a trabajar en el estudiante como persona, esto debería verse reflejado en su exterioridad. ¿Ya? En primer lugar, con el tema de la economía, de no hacernos a los de la vista gorda pensando que la economía está poniendo en el centro a la persona, porque no ocurre así, y aprovechar nuestras aulas como espacio de discernimiento para pensar otras formas de poder construir desarrollo económico, y en ese marco le he puesto ahí la imagen de San Francisco de Asís, inspirarnos en formas de convivir en nuestro planeta Tierra que tengan que ver también con el cuidado y la admiración para poder tener una vida más sostenible y para poder honrar que vivimos en un planeta tan hermoso que es muestra de la presencia de Dios. Cierro muy cortito con 3 cosas. A este discurso el Papa León XIV añade de forma muy acertada 3 prioridades que él considera que deberían completar, digamos, el pacto educativo global. El primero es, ahorita estamos en un mundo que nos exige mirar mucho hacia afuera. El Papa León XIV pide que en las aulas tengamos herramientas para mirar hacia adentro. En segundo lugar, sí aprovechar todo el desarrollo tecnológico que hay en la actualidad, pero no perder de vista que eso tiene que estar siempre a favor y en beneficio de las personas, y pensando que tenemos que tener un uso crítico, que no sea como una bala en el pie que termine al final perjudicando a la humanidad, sino que sea por el contrario, que sea una herramienta para el bien común. Y finalmente, como número 10, que completaría con el aporte del Papa León XIV a este pacto educativo global, que hoy en día necesitamos también una educación que nos eduque para la paz, no solamente como eslogan, sino que nos dé herramientas para resolver conflictos de forma pacífica, pero que también nos permita ser agentes activos que puedan tener un rol desarmante ante esta sociedad que tenemos, que es muy polarizada y que tiende más bien a promover discursos de odio. Muchas gracias y espero que esto alimente el diálogo que ahorita vamos a tener.
Muchas gracias a vos, Patricia. Realmente muy, muy claro, muy sintético esto de retomar lo que ya teníamos y avanzar sobre eso, que no es un papa que viene a plantear cosas nuevas, sino que tiene una continuidad con el magisterio de la Iglesia. Eso es algo muy importante para nosotros, así que te lo agradezco mucho. Y de vuelta, ¿no? Esto de la dignidad de la persona y de la dignidad de la persona en todas sus condiciones, ¿no? La dignidad de la persona niño, la dignidad de la persona mujer, la dignidad de la persona migrante, la dignidad de la persona presa, la dignidad de todo tipo de persona, que también ahí hay un foco fundamental para pensar cómo hacemos para que la educación también sea un espacio de pastoral, ¿no? Auténtico espacio de pastoral. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar con Víctor, el último de nuestros expositores. Él nos va a plantear la idea de la educación como acto de esperanza, ¿no? Esta palabra tan fuerte, tan importante, esa esperanza que no defrauda. Lo voy a presentar brevemente a Víctor. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Intercontinental y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, especialista en memoria histórica, Derecho Internacional Humanitario, Cultura de Paz y Tolerancia. Ha colaborado con instituciones como Museo de la Memoria y Tolerancia, Oxfam, catedrático y mentor de la Universidad Anáhuac en México, actualmente coordinador de formación humanística y bien común en la Universidad Intercontinental. Víctor, tu tiempo. Muchas gracias. Primero que todo, pues justo agradecer a Sabrina esta organización también, esta amable presentación. Y bueno, lo que yo voy a compartir con ustedes ahora es una serie de ideas que al leer el documento, pues desataron en mí y que me parece serán también líneas fundamentales que tendríamos que siempre tener en la mesa como universidades hermanadas en la inspiración cristiana. Entonces, también espero que estas ideas les parezcan sugerentes y pueda ser también el inicio de reflexiones futuras, también probablemente en espacios parecidos a este. Y justo el primer punto que yo quisiera abordar en este sentido tiene que ver precisamente con el número 11 de este texto, que, digamos, enfatiza o se centra en la construcción de mapas de esperanza. Y en una propuesta categórica que a mí me parece también bastante interesante, que es la idea de una constelación me remite, por ejemplo, a las ideas de una filósofa también muy importante de nuestra época, que es Hannah Arendt, cuando ella hablaba sobre las revoluciones y hacía una especie de analogía con las revoluciones precisamente cósmicas. Y hablaba justo que una característica, digamos, propia e inherente del ser humano era su capacidad para iniciar algo. Hannah Arendt es una filósofa que, aunque es de origen judío, utiliza dentro de su filosofía muchos conceptos y categorías cristianas, como la idea del milagro. Ella decía, por ejemplo, que el ser humano es un milagro porque tiene la capacidad de iniciar siempre cosas nuevas. Dice, esta es la gran diferencia que tiene el ser humano, es capaz de iniciar algo y ese inicio es un milagro. Entonces, la idea de la constelación que nos plantea el Papa León nos habla de esta capacidad que tiene el ser humano de iniciar algo, pero también de la idea de actuar en concierto. Si me permiten hacer esta analogía, la idea de Hannah Arendt del poder, dice ella, tiene que ver con la capacidad que el ser humano tiene de actuar, pero sobre todo de actuar en concierto, ¿no? O sea, piénsenlo como si fuera, no sé, una filarmónica, dice. El poder no implica el sometimiento, no implica que alguien esté sobre nosotros, a lo mejor coercionándonos. Dice, más bien, el poder es la capacidad que tenemos los humanos de actuar en concierto, o sea, de organizarnos y de ir hacia un mismo fin. En este sentido, la constelación es una propuesta incluso política, ¿no? Porque es una forma en la cual nosotros podemos emprender acciones con miras a la construcción del bien común. Y por eso es también fundamental que la educación sea vista como una cuestión
también política, no en el sentido de la política, digamos, de profesión, ¿no? De los políticos de un partido o de quienes trabajan a lo mejor en un departamento de gobierno, sino la política que, como decía Aristóteles, tiene que ver con la ética. La ética es política porque tiene que ver con la construcción del bien común. Entonces, esta idea de la constelación justo se cristaliza en ejercicios como estos, donde las universidades podemos organizarnos y actuar en conjunto, viendo como objetivo primordial el sembrar esperanza, que de alguna manera esta será también una de las, digamos, de los alcances que nos propone este texto, cómo la universidad es un punto, es un lugar de encuentro, pero sobre todo es un lugar que forma y que forja esperanza. Y por eso también algo que está entre líneas de este texto que me parece también fundamental hablar es la vocación del maestro, la vocación del formador, que todos los que estamos aquí compartimos, que no es solamente una transmisión de conocimiento, ¿no? O de datos o de cifras, sino tiene que ver con una cuestión formativa y que es una gran responsabilidad la que tiene el maestro porque, como decía otra filósofa, María Zambrano, que ella decía, no tener maestro es no tener a quien preguntar. ¿No? Por eso la esperanza es una brújula, pero quien transmite esa brújula y quien se vuelve también, digamos, acompañante en este camino es el profesor que está ahí, el que acompaña, el que forma, pero sobre todo el que no permite que las personas, especialmente los estudiantes, se pierdan en un laberinto no solamente de esta realidad tan frágil y a veces tan llena de desiertos, sino que busca también impulsar ese encuentro y lograr desarrollar en el ser humano esta cuestión de la conciencia, de esta capacidad que tiene y del milagro que significa poder hacer algo. Por eso, justo también, y retomando lo que han dicho los colegas anteriores, esta idea de ver en el vulnerable también siempre esa oportunidad justo de no solamente sembrar esa esperanza, sino de ver cristalizado este proyecto educativo, ¿no? Y cuando somos conscientes también que de alguna manera Dios está viniendo todo el tiempo, es perceptible con esas personas que han sido desfavorecidas en la historia, ¿no? Aquellos que son el reverso de la historia, el pobre, el enfermo, el marginado, el migrante, nos damos cuenta que son los medios y los caminos donde podemos ir también construyendo esta esperanza, ¿no? En este sentido, diríamos que la educación como esperanza está llamada a volver a ofrecer a la sociedad elementos que constituyan una verdadera comunidad, fundados en la solidaridad, por ejemplo, en el sentido de la justicia, en la solidaridad, en la misericordia, en el respeto de la persona, de su dignidad, y esto implica entonces replantearnos metodologías, replantearnos caminos y sobre todo volver a, digamos, a multiplicar este espíritu de la esperanza, ¿no? Generalmente, ante nuestra realidad que a veces está permeada del miedo, ¿no? Hay autores filósofos que nos hablan precisamente de los desiertos, por ejemplo, de la realidad, que dicen, hay sistemas en la actualidad que lo que buscan implantar siempre es el miedo, ¿no? El miedo, vivimos en un constante atmósfera del miedo y entonces el miedo lo que provoca en los seres humanos es seres dóciles a lo mejor, seres atomizados, ¿no? Ensimismados. Entonces, lo que busca la esperanza en este sentido, y yo creo que en el aula esto debe ser nuestra tarea cotidiana también, tiene que ver con sembrar la esperanza significa deshacer de ese miedo, ¿no? O sea, acompañar en estos procesos educativos desde la esperanza es eliminar el miedo, porque donde hay miedo es imposible también que exista libertad, ¿no? Una sociedad
que se caracteriza por el miedo infundado o el miedo impuesto por corrientes, ideologías, gobiernos, pues es una sociedad que será dócil. Pero la esperanza, en este sentido, es la única que nos hace ponernos en el camino de la construcción, del reconocimiento de esa dignidad y, no, y de la dignidad personal, pero también de una dignidad social, del reconocimiento de las comunidades, de los pueblos indígenas, por ejemplo, de aquellos que pertenecen a un grupo desfavorecido. Y entonces, digamos que la esperanza nos permite en este sentido escapar de todas estas calamidades, de todo este tiempo cerrado, y entonces también no es una esperanza vacía, sino es una esperanza llena de este contenido que al final tiene que ver con un mensaje evangélico, ¿no? Yo decía, ahora que tenemos este coloquio de formación humanista en la Universidad Intercontinental, y la universidad es evangelizadora por otros medios, a lo mejor no como pensamos tradicionalmente la misión evangelizadora, ¿no? Como un trabajo de catequesis directa, sino cómo desde la labor que tenemos en la universidad podemos promover los valores de nuestra inspiración cristiana, ¿no? Entonces, bueno, es un texto de verdad lleno de muchísimas ideas de las que podemos ahondar y solamente me gustaría cerrar justamente con esta idea sobre eh, el filósofo Baudrillard que habla de una metáfora del mapa y justo me hizo referencia a esto porque decía él, imaginemos en un imperio perfecto que el mapa llegó a ser tan detallado y tan perfecto que reemplazó el territorio. O sea, no, en el diseño de estos mapas de esperanza tenemos que llevarlos a la cristalización de la realidad. Y no solamente que se quedara justamente en un documento, en una planeación, en una estrategia, sino digamos, esa intención tiene que aterrizarse en el campo, en nuestros lugares del encuentro en la universidad. Agradezco mucho su escucha y bueno, ojalá podamos seguir reflexionando sobre esto en otros espacios. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Víctor. Muy claro tu aporte, muy dinámico y aparte iluminarlo también desde otras áreas, ¿no? Desde la filosofía, incluso desde otras perspectivas que enriquecen esta constelación, ¿no? Este universo que se nos plantea en la educación. Así que bueno, muy interesante incluso en esto de sembrar y pensaba, ¿no? En no solo sembrar, sino también ir a esas periferias y ver cómo la esperanza ya está funcionando, ¿no? Porque a veces uno lo mira desde su lugar y vemos situaciones tan dramáticas, pero cuando uno corre así, en esas mismas situaciones, ya hay esperanza funcionando, ¿no? Por eso aparece el principio de subsidiariedad, ¿no? Tan presente también en este documento, así que hay que estar atentos y me es inevitable, bueno, todos nosotros somos docentes, pensar en el maestro, ¿no? ¿Qué espacio nos damos nosotros para también, ¿no? Recibir un poco y porque nosotros estamos en este mundo, ¿no? Lo mismo que afecta a nuestros estudiantes nos afecta a nosotros, así que tenemos también que apoyarnos un poco. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro expositores. Un poco la idea ahora es abrir al diálogo. Bueno, entre todo, muchas gracias a Alejandro Cerda, que es quien nos está impulsando, es el coordinador de esta red de pensamiento social cristiano educal y la verdad que nos está impulsando mucho para que asumamos estos espacios de intercambio. Así que el micrófono abierto, si gustan, o levantan la mano o simplemente abren el micrófono y vamos circulando un poquito la palabra, que tenemos unos minutitos, algunos. Yo quería, Quizás, bueno, no, adelante, adelante, padre. gracias, padre. No, más bien subrayar, me pareció, pero de excelente el trabajo. Y uno lamenta el poco tiempo, digamos, porque quisiera detenerse en cada una de las presentaciones a hacer algunas consultas y qué sé yo, pero en su conjunto me parece muy valioso el trabajo de los cuatro panelistas. Me parece muy original lo que hace Francesco, no lo habíamos considerado yo, por lo menos en mis revisiones, poner el acento en el tema de las citas y analizar desde esa perspectiva los documentos. Así que ahí nos entregó una nueva clave de trabajo también. Y así, digamos, lo que hace Patricia también me gusta mucho retomar esta tradición de Pacto Global, que yo creo que es una iniciativa tan valiosa y que también se ha ido diluyendo con otras cosas, digamos. Y
Pero quería quedarme en este último tema de la esperanza, porque creo que efectivamente es como el corazón del documento. Hay que señalar que el documento es un documento muy breve, me gustó mucho la redacción, me gustó mucho el estilo de redacción del Papa León, porque el documento anterior sabíamos que estaba un poco más impregnado por la influencia del Papa Francisco, pero yo tengo la impresión de que este ya es un documento más propio y muy bonito su estilo de redacción, con frases. eh, muy significativa, muy interesante. Pero solo quería quizás quedarme en este último tema, que es el tema de la esperanza, que yo creo que es el corazón del texto y que efectivamente nos interpela profundamente desde la realidad de América Latina, es decir, cómo efectivamente un continente que yo creo que se divide entre la esperanza y este corazón un poco de ser un continente maltrecho, abusado, explotado, etcétera, cómo la educación allí puede jugar un rol tan relevante, tan significativo, tanto en el ámbito de la educación superior, que en el ámbito en que nosotros nos movemos, como por supuesto en las distintas niveles de la formación. Creo que ahí hay una clave, una responsabilidad, una oportunidad, un desafío que hay que seguirlo rumiando seriamente, porque creo que darnos esa posibilidad de ser un espacio de esperanza y de formar en esperanza a otros, y que esos puedan a su vez ser también portadores de esperanza para un mundo mejor, me hace mucho sentido y me da mucha vuelta. No más que eso, gracias. Muchas gracias, Alejandro. Harold, vos tenías... Sí, sí, gracias. No, también agradecer el espacio y la posibilidad de tener estas comprensiones a partir de los cuatro panelistas que me parece que le dan a uno también elementos en la profundización que vamos haciendo de esta carta del Papa León XIV en referencia a la educación y algo pues que finalmente nos mueve a todos porque todos estamos sumergidos en esta dinámica educativa y desde una orilla particular que es la orilla del Evangelio y de todo lo que significa nuestra vida eclesial. Yo en estos días reflexionaba en torno, a mí me ha llamado mucho la atención y quiero hacer alusión también a otra expresión del Papa León XIV en estos días, a un congreso que hubo en España eh, a propósito de la educación también católica en España y que fue noticia también en los medios eclesiásticos, donde hablaba de que sin identidad no hay educación. Y quiero hacer referencia a esa expresión de identidad. En el número 6, precisamente del texto de estos mapas de esperanza, el Papa hace referencia a esa identidad y, por supuesto, al valor o al principio de subsidiariedad que es propio, digamos, de toda esta apuesta del pensamiento social de la Iglesia, haciendo alusión al a esa relación ecosistémica, por así decirlo, de padres, Estado, escuelas y todos los que estamos involucrados como actores en esta dinámica educativa. Y me parece que este tema de la identidad es clave. Yo pienso siempre que la identidad finalmente es un horizonte muy concreto que, que nos vuelve a poner en el escenario de la génesis de los elementos propios donde hay que beber. Ese es como el pozo, donde hay que volver permanentemente y donde hay que tomar de verdad esos aspectos que son fundamentales para nuestra vida cotidiana y para los compromisos, por ejemplo, como puede ser un compromiso de ser educadores. Entonces, yo creo que tenemos una referencia en la identidad cristiana, tenemos una referencia en la identidad eclesial nuestra que nos dibuja, digamos, toda esta apuesta que hacemos en la educación y que yo creo que hay que volver allí, a esa identidad y desde allí poder, por supuesto, en unos contextos concretos del mundo contemporáneo, pero creo que
esa lectura permanente entre realidad e identidad, o identidad y realidad, será un binomio muy importante en lo que nos corresponde como educadores. Muchas gracias, Heraldo, muchas gracias. Bueno, estamos en tiempo, pero si quieren algún aportecito más o alguna resonancia o algo que les gustaría compartir o comentar, podemos recibir incluso también de los mismos expositores. Bueno, para seguir reflexionando sobre estas cosas, Víctor, ¿querrías comentar la actividad que está incluso esta tarde, que también participamos algunos de los que estamos en la mesa? Así, Claro, cómo no, con mucho gusto voy a aprovechar para la promoción de la difusión. En la Universidad Intercontinental el próximo año estamos, digamos, a partir de ahora, este año jubilar del 50 aniversario de fundación de la universidad, y hemos tenido un coloquio de formación humanista desde ayer y que continúa hoy con el tema central del cuidado. Hay expertos, colegas de varias universidades que se han unido de la red Oducal desde ayer a sesiones transmitidas virtualmente, y que ha sido un espacio también muy enriquecedor para reflexionar sobre la importancia de la formación humanista, pero enfocando justamente el tema del cuidado. Entonces, hoy, ahora mismo está ocurriendo una conferencia magistral. A las 11 de la mañana tenemos una mesa presencial, y luego por la tarde, a las 3 de la tarde, vamos a tener esta mesa donde van a participar también varios de ustedes en esta reflexión, y todas estas actividades se están transmitiendo virtualmente en la página de Facebook de la universidad, y quedarán también grabadas por si a alguien le interesa buscar y escuchar lo que se ha reflexionado aquí, pues también nos dará mucho gusto. Y quiero también agradecer también a todos ustedes que se interesaron por este coloquio, que van a participar en él. Y como les decía, ojalá sea también el inicio de una colaboración en este mismo sentido en muchas otras actividades en conjunto. Entonces los esperamos por ahí. Yo les voy a compartir en el grupo el enlace por si quieren unirse a la sesión que tendremos virtualmente en un ratito más. Muchísimas gracias, Sabrina. gracias, Víctor. Y aquellos que no formen parte de la red, ustedes recibieron un mail con mi mail, así que si quieren participar, me avisan y yo se los paso. Ahora vamos a estar cerrando